Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Hermanos míos, qué hermoso texto bíblico el de hoy. Nos habla de un aspecto fundamental en el Señor, de la esencia de Dios mismo. Dios es amor. Y la máxima expresión del amor es la misericordia. Y hoy este texto bíblico habla de la misericordia de Dios. A pesar de que Jesús habla con tanta firmeza, incluso podemos decir con tanta rudeza, lo que está diciendo es: mi Padre es misericordioso. Dios es un Dios de misericordia. Claro, habla de transformar la mentalidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un pensamiento y era que Dios era un Dios castigador. Dios castigaba. Aquella gente que murió en aquel edificio, aquella gente que murió de tal manera, fue así porque Dios la castigó. Dios manda castigo, Dios es un Dios severo, Dios es un Dios castigador. Y Jesús le dice: ¿ustedes creen que ellos son más pecadores que otros? Como quien dice: ¿usted cree que eso es consecuencia de un castigo de Dios por ser pecadores? No, no tiene nada que ver. Las cosas malas que acaecen en nuestra vida no son producto de un castigo de Dios. Nosotros muchas veces estamos echando la culpa a Dios de todo. Todo lo que nos pasa: alguien muere, voluntad de Dios. Alguien tiene un problema económico, voluntad de Dios. Alguien se enferma, voluntad de Dios. La carta de Santiago es muy clara: de Dios proviene toda bendición. De Dios provienen las bendiciones. Dios no es un Dios de castigo. Las cosas negativas que acaecen en la vida no son producto de un castigo de Dios. Son producto de consecuencias de nuestros propios errores. Son productos de consecuencia de los errores de los demás, porque estamos correlacionados con otros y los pecados de los otros nos afectan a nosotros. Incluso podríamos decir: las circunstancias adversas que acaecen en la vida son producto de la propia naturaleza humana. El hombre tiene sufrimiento, el hombre sufre, es connatural al hombre mismo el sufrimiento. Así lo dice San Juan Pablo II. Hoy, en su día especial, lo recordamos en la Salvifici Doloris. El sufrimiento es inherente al hombre mismo. Es normal que suframos, es normal que tengamos dificultades, es normal que pasemos por situaciones adversas. Tú y yo hemos pasado por situaciones adversas, y no significa que Dios nos ha castigado, que Dios está castigando. Jesús transforma esa mentalidad. Jesús coge al enfermo y lo dignifica. Jesús coge al pobre y lo dignifica. Jesús coge al niño y lo dignifica. Coge a la mujer y lo dignifica. El pueblo de Israel pensaba: si estás enfermo es porque Dios te castigó, si eres pobre es porque Dios te castigó. Y Jesús dice: no es así. Dios no es un Dios de castigo. Mira la higuera que no está dando fruto, y a pesar de ello, un año más, démosle. La misericordia se extiende. El Señor es un Dios de misericordia, no es un Dios de castigo. Las cosas malas que suceden en la vida generalmente son consecuencia de nuestros errores o de los errores de los demás, de la propia naturaleza humana. Incluso hemos dañado tanto el planeta que vienen tantas cosas negativas sobre nosotros por nuestras propias infidelidades. Pero no por castigo de Dios. Dios quiere que estés bien, Dios quiere que estés sano, Dios quiere la salvación tuya. Tienes un Dios que abre las puertas, que abre los brazos para abrazarte, para acogerte, para levantarte. Puedes acudir a Él, porque Él prolonga su misericordia, como dice Él en su palabra en el Antiguo Testamento. He prolongado mi misericordia hacia ti. Deja de estar pensando que Dios te castiga. Dios te ama. Pídele, clámala, dile: Señor, ayúdame en medio de esta adversidad, en medio de esta situación difícil. Concluyo: Dios no manda males, pero si esos males se los entregas a Dios y clamas a Él, Él puede transformar esos males en bendiciones, porque Dios es un Dios de bendiciones.